Hola a todos, ¿cómo están por allí? Pero qué concurrencia. Estoy realmente muy agradecida a todos ustedes por, por estar allí precisamente. Me alegra muchísimo y estoy encantada de conocerlos. Yo soy Ana María Rossi de Vergel, una persona que ha sido siempre apasionada por la educación y por el teatro. Son ámbitos no demasiado diferentes, aunque no lo parezcan. En educación me ha ocupado todo mi tiempo la educación a distancia desde el año 2005. Dirigí un equipo de educación a distancia que me parece que hasta hoy está trabajando con gran éxito. Y bueno, es un terreno apasionante por muchas razones y una de ellas es que nunca se deja de aprender en ese terreno porque como está tan relacionado con los progresos tecnológicos, todos los días hay algo nuevo. Como ustedes saben, vamos a hablar de la situación actual provocada por la pandemia y la docencia virtual dentro de esta situación. No lo vamos a hacer para lamentarnos ni para hablar de lo que se pudo hacer bien, mejor o cómo. No, lo vamos a hacer con optimismo y con visión de futuro, pensando más bien qué nos enseña esta situación actual que podemos aprovechar para mejorar lo que hacemos o lo que hacen las instituciones. Es decir, vamos a definir algunas de las lecciones que podemos extraer de la docencia en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Ya para lamentarnos estamos en casa y nos lamentamos a veces, espero que no muy frecuentemente porque no es una buena práctica, pero bueno, ¿qué podemos aprender? Entonces, en el espacio donde ustedes van a escribir, les pido que por favor identifiquen cada uno una lección que podemos aprender de esta docencia en tiempos de pandemia. ¿Sí? Esa va a ser la tarea. Por supuesto, si ustedes además quieren hacer preguntas, otro tipo de comentarios, sugerencias, etcétera, estoy más que feliz de que lo hagan y trataremos de contestar todo lo que ustedes pongan, aunque estoy viendo que ya estamos llegando a 170 participantes, así que no sé si va a poder ser todo. Pero digamos que la mayor parte. Bien, estamos entonces en tiempos de pandemia. ¿Cómo es la situación actual? Estamos leyendo, escuchando, viendo por todas partes el trabajo infatigable e invalorable de todos los maestros de primaria, secundaria y universitarios que están tratando denodadamente de salvar el aprendizaje de sus alumnos. ¿Por qué? Porque de pronto, en medio de este caos mundial en el cual estamos viviendo, se dijo en todas las instituciones, bueno, señores docentes, sigan con sus cursos desde su casa por medios virtuales. Entonces, los docentes, ¿qué están haciendo? Están tratando, como dije antes, de salvar la situación, ¿no es cierto? Algunos lo están consiguiendo, otros no. No nos vamos a preocupar mucho en este encuentro de los que lo están consiguiendo. Vamos a preocuparnos más por los que no lo están consiguiendo o los que lo están encontrando tremendamente difícil y fatigoso.
porque de ahí podemos extraer las lecciones para el futuro. Para mí, una lección fundamental es la de la implementación de la educación combinada, que creo que todos ustedes saben a qué me refiero, pero igual la voy a definir en esta, digamos, parte introductoria de este seminario, para después considerar las posibilidades futuras. Y, como les dije antes, vamos a comentar al final los aportes de los asistentes y enumerar las lecciones a aprender. ¿Sí? Entonces, el objetivo de este seminario es que ustedes extraigan una lección que se puede aprender del momento actual. ¿Sí? Allá vamos. Bueno, lo primero que quiero aclarar con respecto al momento actual es que, como ya dije antes, estamos hablando de los docentes que tienen dificultades o las instituciones que no estaban preparadas. Lo que se está haciendo al decir a los docentes, sigan enseñando desde casa, no es educación a distancia. Se los voy a decir en lenguaje muy craso, y disculpen, es salvar las papas. Porque la educación a distancia es otra cosa, tiene otra estructura, tiene otra pedagogía, tiene otra preparación. Entonces, esto es a distancia exclusivamente porque los participantes no pueden estar juntos y porque es imposible. Eso solo no define la educación a distancia. La educación a distancia conlleva una cierta pedagogía que no es ni más ni menos ni más ni menos la pedagogía de la Internet, la pedagogía del mundo interconectado. Esa pedagogía que Castells llamó una creación cultural. ¿Cuál es esta creación cultural? La rapidez de las comunicaciones, la exposición de toda nuestra intimidad. No me refiero a cosas muy íntimas, pero sí, por ejemplo, a los amigos que se sientan en un restaurante y como les gusta mucho lo que les trajeron para comer, le sacan una foto y la publican en Instagram. A ese tipo de cosas me refiero. Una cierta idea de que lo que está en Internet está sancionado como correcto. Es decir, tiene mucho de todos estos rasgos y tiene mucho de integración, de ecuanimidad, de apertura de posibilidades para personas que están en lugares remotos o que no tienen tiempo para asistir a una clase en una universidad porque ya trabajan, etcétera. Déjenme decirles, por si no lo saben, pero creo que mucha gente lo sabe, que en educación primaria y secundaria la Ley Nacional de Educación prohíbe la educación a distancia. ¿Por qué la prohíbe? Porque se considera que un niño o un adolescente lo que va a extraer de la escuela no es solamente conocimientos, destrezas, habilidades, no, también es fundamental la parte psicofísica, por ejemplo, en gimnasia, en teatro, incluso baile, y la parte social, desde luego. Ese contacto de los niños que juegan juntos, que estudian juntos, que se pelean mucho, ¿no? Se pelean en casa también. Eso es la escuela, al menos hasta hoy, año 2020. Si los cambios en la humanidad nos llevan a otro lado, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero hoy nuestro Ministerio de Educación, y creo que prácticamente en todo el mundo, se considera que la escuela es un factor de socialización y de desarrollo en comunidad que no se puede mandar a distancia. Entonces, si hay instituciones y docentes preparados, también hay algunos que no lo están. Y aquí ustedes podrían preguntarme algo muy lógico. ¿Por qué iban a estar las escuelas primarias y secundarias preparadas para la educación a distancia si se supone que no lo tienen que hacer? Por supuesto, amigos,
no tenían por qué estar preparadas para la educación a distancia, pero sí para la educación combinada, que luego voy a pasar a explicar. Y también permítanme informarles que en el norte de nuestro país hay localidades donde las escuelas hacen educación a distancia. Las escuelas primarias estoy diciendo, y secundarias. ¿Por qué? Porque los alumnos vienen de lugares muy alejados de la escuela. Entonces, una semana se quedan como pupilos en la escuela y una semana se van a sus casas y continúan con el trabajo online. Es decir, hay muchas variables, pero en general no se suponía que las escuelas estuvieran preparadas para educación a distancia. Tampoco los estudiantes están listos para abordar esta modalidad y tampoco sus familias. Con respecto a las universidades, recordemos que el estudiante tiene opción. Puede hacer una carrera a distancia o puede hacer una carrera presencial. El que optó por una carrera presencial no tiene por qué estudiar a distancia. Y tampoco la universidad tendría por qué tener un sistema de educación a distancia para esa carrera, ¿no es cierto? Esto ha hecho en las universidades levantar ciertas voces que francamente a quienes estamos en educación a distancia nos parecen un poquitito graciosas, de gente que dice, pero no se puede enseñar práctica de laboratorio a distancia, yo me estoy volviendo loco para hacerlo. No, amigos, no se puede y punto. Lo que es absolutamente práctico, lo que implica manipular cosas y hasta gente, como podría ser cirugía o odontología, no se puede hacer a distancia, al menos en este momento del mundo y con el desarrollo que tenemos en la actualidad. Es decir, no nos desesperemos por la situación actual, por hacer todo, ni pensemos, como también he leído por allí, que ahora seguramente los gobiernos van a decir, nunca más abrimos las escuelas. Esto no va a ocurrir tampoco. Ahora, en cuanto a que los estudiantes estén listos para abordar la educación a distancia, lo dudo mucho, porque, a nivel universitario no lo dudo, porque se trata de personas adultas que evidentemente pueden manejar sus tiempos, pueden manejar su calendario, ¿no es cierto?, su agenda, pueden negociar con su familia, decir de tal hora a tal hora no me molesten porque estoy con esto, y si hay chicos chiquitos pueden tener a alguien que por un rato los entretenga en otra habitación. Ahora, ¿qué pasa con los niños y los adolescentes? Ni los niños ni los adolescentes tienen todavía este tipo de responsabilidad y de disciplina. Y bueno, tal vez los adolescentes deberían, pero yo dudo un poco de que estemos realmente formando masivamente adolescentes responsables y criteriosos. Habrá muchísimos, sin duda, pero bueno, acá podemos tener una dificultad. Y las familias no pueden ayudar gran cosa, porque no nos olvidemos de que los padres también están trabajando desde su casa en aquellos casos en que esto es posible. Y si no, son padres, no son docentes, no tienen por qué estar pendientes de la escolaridad de su hijo, o hija, o hijos. Y si alguien llega a tener 7 hijos, tiene una tarea bastante complicada. ¿Qué más no puede hacer la familia? No puede hacerse cargo de la avalancha de tareas que en algunos casos están recibiendo los alumnos por falta de coordinación y por desesperación de docentes que no saben muy bien qué hacer. Por otra parte, la tecnología no está disponible para todos. Por desgracia, no podemos decir que todos los alumnos que están haciendo esta escolaridad virtual en este momento tengan acceso a una computadora o a una buena conexión de Internet. Esto lo voy a dejar un poquitito afuera de esta charla porque digamos que entraríamos dentro de un problema de
política, de economía, de una serie de cosas que están un poco más allá del alcance de lo que quiero decir, ¿no es cierto? Pero es un inconveniente gravísimo y a tener en cuenta nuestros gobiernos para solucionarlo lo más pronto posible. Bien, entonces, ¿qué diría yo que hicieron las escuelas y las universidades que sí estaban preparadas para adoptar la educación a distancia? Estas escuelas y estas universidades que se encontraron medianamente o muy bien preparadas para la educación a distancia, tenían ya educación combinada, que es la combinación, valga la redundancia, de clases presenciales con trabajo en entornos virtuales. Esto requiere gestión en primer lugar, porque se trata de una modalidad nueva, no es ni educación presencial ni educación a distancia. Es una modalidad nueva que requiere un gestor que la maneje y que la ponga en práctica. Requiere equipamiento, por supuesto. Ahora les voy a decir qué clase de equipamiento. Capacitación. Docencia en el sentido de manejar los métodos, las actividades y todo lo que hace a la labor de un docente de una manera levemente diferente. Hay metodologías específicas para las clases presenciales que ahora vamos también a presentar. Requiere administración, administración de los alumnos, administración de los docentes. No me estoy refiriendo a la administración del dinero, porque eso es lo mismo si hay clases presenciales o si hay educación combinada, ¿no es cierto? Si una escuela o una universidad cobran por sus servicios, el costo es igual. Bueno, el costo aumenta un poquito, pero quiero decir que para los alumnos tiene que seguir igual, creo. No sé. ¿Alguien puede usar esto como excusa para cobrarle un poquito más? Espero que no. Y por supuesto requiere evaluación hecha con la guía de este gestor para poder mejorar. Profundicemos un poquito en todo esto. Ah, qué bueno, ya estoy viendo que están poniendo contribuciones. Por supuesto. Amigos, ¿por qué había escuelas que tenían educación combinada ya y otras no? Muy sencillo, porque algunos se dieron cuenta de que había que moverse con los tiempos, de que las tecnologías de la información y la comunicación estaban para quedarse, y de que la escuela no podía estar más atrás que sus propios alumnos y docentes con respecto al uso de las nuevas tecnologías. Miren, hace poco en otra oportunidad di un ejemplo de algo que me llamó poderosamente la atención. Hablando de todas estas cuestiones de la educación a distancia, las TIC, incluso la educación por medio de la realidad virtual, etc., me impactó muchísimo, yo que estoy siempre leyendo sobre estos temas, pasar por un lugar en Buenos Aires cerca de una universidad y ver en un negocio de fotocopias una cola de alumnos que estaban esperando para comprar las fotocopias de unos apuntes que estaban en la vidriera, que por lo menos los que estaban en la vidriera estaban todos viejos y manoseados. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué, docente, colega, no cuelga esos apuntes en un PDF, en un lugar donde la gente tenga acceso a ellos, y no que tenga que hacer cola en la calle para que le den un montón de papeles sucios? No incluyo en esto a los libros, que me parecen indispensables y creo que todo el mundo los tiene que seguir usando. Pero sí, otra forma
formas de transmitir conocimiento que yo creo que se pueden mejorar. Bien, la gestión de la educación combinada. Voy a empezar por el equipamiento, porque realmente si uno no tiene eso, no tiene nada. Lo primero que tendrá que instalar la escuela es un campus virtual. Aclaro, por si alguien no sabe qué es un campus virtual, porque tal vez nunca trabajaron en uno, es, digamos, un soporte en Internet donde hay salas de chat, hay foros, hay lugares donde el docente puede colgar material, se pueden poner links a sitios de Internet, se pueden poner, por ejemplo, hay un profesor muy exitoso en Estados Unidos que hace sus propios videos y los sube, que se ha hecho muy famoso por eso y ha dado la idea a mucha otra gente. Se pueden poner animaciones, material gráfico y diseñar en ese campus una guía de estudio para todo el mundo que entra a él, para esa clase, ¿no es cierto? Como decir, bueno, contesten este cuestionario, hagan esta ejercitación, pónganse de acuerdo con respecto a esta idea, etc. Es un aula virtual, eso es un campus. En una escuela, en un instituto, en una universidad donde haya educación combinada, la administración tiene que ocuparse de unir este sitio, este campus virtual, a la administración de alumnos y docentes. De esa manera, el alumno que ingresa a una asignatura, ya sea en primer año, segundo, tercero, cuando sea, pero digamos, se anota para una asignatura, va automáticamente a este campus virtual. Todo el mundo está en el campus. Aclaro muy especialmente que esto no reemplaza las clases presenciales. Recuerden que es una combinación de presencialidad con trabajo virtual. Bueno, una vez que todo el mundo está en ese campus, viene la parte de capacitación. La escuela, la universidad, el departamento, la cátedra, quien sea, tendrá que conseguir que un especialista en el manejo de este campus virtual, que no es ninguna ciencia, es decir, que cualquier docente que lo haya manejado puede enseñar a los demás, no es ninguna ciencia, es una cosa bastante sencilla, sobre todo hoy en día, ¿saben? Cuando yo comencé en educación a distancia en el año 2005, era todo un problema enseñarle a un profesor a manejar el campus virtual. Hoy en día ya no, prácticamente lo hacen solos, porque estamos manejando un montón de sitios, estamos manejando nuestros teléfonos que son computadoras fantásticas, entonces la gente está como familiarizada con los códigos, usos y costumbres del mundo virtual. Entonces, esta capacitación es muy importante y también hay que darle capacitación a estos docentes para dar clases virtuales parecidas a este webinar que estamos compartiendo ustedes y nosotros. Es decir, clases en vivo. En el campus virtual generalmente se puede agregar un pequeño icono que conecta a los docentes y a los estudiantes con el sistema de videoconferencias o de clases virtuales. Bueno, aquí también ustedes pueden preguntarme para qué queremos clases virtuales si tenemos clases presenciales, ¿no es cierto? Miren, yo trabajé en un lugar por donde pasaban todas las manifestaciones de Buenos Aires. En algunas épocas de nuestra historia, esas manifestaciones eran muy pacíficas y en otras no eran pacíficas. Entonces, a veces había que cerrar. En estas ocasiones, nadie perdía clases si uno reemplazaba la clase presencial por una clase virtual. También puede ocurrir que se necesite un refuerzo, por ejemplo, antes de un parcial,
y entonces el docente decida ofrecer a los alumnos que lo deseen una clase virtual por videoconferencia. Esto lo digo más que nada para las universidades, pero aplica perfectamente a las escuelas primarias y secundarias con las adaptaciones y las limitaciones y los alcances de cada caso, ¿no es cierto? No podemos hacer, por supuesto, lo mismo con niños de 8 años que con alumnos universitarios. Pero digamos que esta disponibilidad del campus y el conocimiento de su manejo y la videoconferencia son fundamentales en la educación combinada. De esta capacitación va a surgir la docencia. Miren, cuando uno dice en una institución que todos los docentes van a tener acceso al campus virtual antes de la capacitación, es decir, nomás un anuncio, todo el mundo contesta, ¡ay, qué bueno! Voy a poder poner ahí el programa y todos los materiales. Bueno, pueden, desde luego, pero el campus no es para eso. Además de poner todos los materiales, en el campus hay que poner, como dije antes, trabajo, guías de estudio, sugerencias para la discusión, etc. Es decir, que lo primero es aprender los recursos del campus virtual, para qué sirven, saber que un foro no sirve para que los alumnos suban ahí tareas, que hay un espacio para tareas, y con respecto a esto quiero decirles, a los docentes que me están escuchando, que hacer que los alumnos suban las tareas al campus virtual es fantástico, porque queda todo registrado, ustedes pueden corregirlas, devolverlas, y al final del cuatrimestre tienen todas las notas. No tienen que estar llenando planillas en la Secretaría Académica muchas veces a mano, porque está todo en el campus. Estos registros en el campus también son muy, muy útiles para otras cuestiones, ¿no? Porque ahí queda todo lo que se ha hecho. Quién entró, quién no entró, etc. Bueno, pero volviendo a la docencia, es decir, además de saber usar cada dispositivo, cada espacio del campus virtual de manera adecuada, existe hoy en día con mucha popularidad, pero no sé con qué grado de aceptación, una metodología que se llama del aula invertida, o muchos la nombran por su nombre en inglés, flipped classroom. En esta metodología se dice que para aprovechar bien el tiempo en la clase presencial, es conveniente que los estudiantes se familiaricen con los contenidos a tratar a través del campus virtual en su casa antes, perdón, antes de ir al aula. Entonces, en el aula lo que se hace es discusiones, proyectos, tareas en común sobre lo que teóricamente el estudiante trae ya aprendido de su casa. Déjenme decirles lo siguiente. La teoría de esta metodología es excelente, porque lo que se da vuelta, digamos, lo que se flip, es que lo que normalmente damos para tareas del hogar, la hacemos en clase. Y la tarea para el hogar reemplazaría la clase magistral de un profesor. Entonces, los estudiantes en el campus leen algo, hacen una actividad, discuten en un foro, y cuando llegan al aula están con todo el tiempo del mundo para poner eso en práctica, para intercambiar ideas, para, digamos, alcanzar objetivos concretos. Lo que sucede en muchas universidades, no sé bien el caso argentino, pero sí conozco casos de un par de otros países, es que esta idea de que el profesor tiene que ser el que explique y el que dé la clase
magistral está muy arraigada. Y los estudiantes no comprenden esta cuestión del flipped classroom. Creen que el profesor hace esto para trabajar menos o para desligarse de la responsabilidad de explicar, o simplemente no hacen el trabajo que tienen que hacer en su casa. Y entonces cuando el profesor intenta las tareas prácticas del aula, se encuentra con que tiene que dar marcha atrás y explicar un montón de cosas que los estudiantes no traen sabidas. Sin embargo, si ustedes quieren intentar esto, o si alguna institución quiere intentarlo, realmente me parece que vale la pena hacerlo, explicarlo bien. Muy a menudo lo que sucede es que no se les dice a los estudiantes por qué se va a hacer algo. Entonces yo diría, explicarlo bien, hacer que ellos comprendan la finalidad, que comprendan las ventajas y después probarlo. Y si hay alguno que vino a clase sin haber estudiado, bueno, los demás lo pueden apoyar también, ¿no es cierto? Después de todo, todos estamos muy comprometidos con el constructivismo social y con la colaboración y con el trabajo en equipo. Así que creo que es una ocasión para poner todo esto en práctica. Luego de esto, por supuesto, se hará una evaluación. Y con respecto a este tema de la evaluación, que bueno, por supuesto, cada institución tendrá sus criterios para evaluar el resultado de la educación combinada y tendrá sus criterios para valorar, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho. Así que en esto, bueno, recomiendo, si no hay especialistas en la institución, conseguir a alguien que tenga formación en gestión educativa específicamente y que explique cuáles son normalmente las formas de recabar datos y de lograr una evaluación de una gestión o de una metodología o de las dos cosas. Y de allí les recuerdo también que la evaluación siempre es para la mejora. Acá se decide qué es lo que se va a conservar y qué es lo que no se va a conservar. Pero en este tema de la evaluación tenemos que volver un poquito atrás y pensar en la situación actual. Porque yo tengo mis temores con respecto a cómo va a salir evaluada la educación a distancia después de esta pandemia. Si seguimos pensando que se está haciendo educación a distancia y que se está tratando de reemplazar la escuela para siempre y esas cosas, esta experiencia de la pandemia va a ser muy negativa para la verdadera educación a distancia. Porque ¿cuál va a ser el juzgamiento apresurado que se va a hacer de esto que está ocurriendo? No, la educación a distancia no sirve. Así los chicos no aprenden. Bueno, esto va a ser bastante negativo, ¿no es cierto? Ahora bien, si no pensamos que estamos haciendo educación a distancia, sino que hemos tenido que salir a enfrentar la situación de la mejor manera posible, con los medios de que disponemos, entonces sí, podemos detenernos a decir, bueno, lo que yo les estoy proponiendo, ¿qué lecciones aprendemos de esto? Y el que sea gestor escolar o universitario, preguntarse, ¿por qué mi vecino no tuvo problemas para pasar a la educación a distancia y yo sí? Y puede muy bien ser que su vecino haya tenido ya toda la universidad o buena parte de ella, o toda la escuela o buena parte de ella, haciendo educación combinada. Entonces, si ustedes están con un sistema de educación combinada, en el momento de una emergencia hace falta irse a la educación virtual, bueno,
solamente hay que reforzar lo que ya venían haciendo en el campus, o poner más clases virtuales, por ejemplo. Pero no se van a encontrar en esta situación de, bueno, a ver qué hago, de dónde saco, qué uso, qué campus, qué clase. Es realmente el pasaje de la educación combinada a una eventual educación a distancia es muchísimo más fácil. Y créanme que conozco 2 casos de éxito donde esto ocurrió, y en 10, 15 días las universidades estaban con todos sus cursos a distancia y además sin hacer ninguna locura como pretender que las prácticas sobre cosas o sobre personas, incluso o sobre plantas, se pudieran hacer a distancia. Esa parte, lamentablemente, hay que suspenderla o dar solamente los contenidos teóricos que harían falta. Bueno, lamento que levanten la mano porque no puedo habilitarlos para que hablen, porque sería un bochinche terrible. Por favor, pongan sus participaciones en las preguntas y respuestas y ya nos estamos acercando al momento en que vamos a considerarlas. Vamos a hacer un balance. Y les propongo que cada uno piense. ¿Supimos ver lo que el mundo nos proponía en materia de la incorporación de las TIC a la educación? Pensemos en cada caso, en su institución. ¿Supieron ver esto? ¿Supimos aprovecharlo? ¿O en su institución siguieron diciendo, no, yo eso de las computadoras para reemplazar a los maestros? No, mejor que los chicos traigan el lápiz, el papel, a mí déjame con la tiza del pizarrón y demás. Es decir, no estoy diciendo que dejemos la tiza y el pizarrón ni los cuadernos, solo estoy proponiendo educación combinada, no sustituir una cosa por la otra. ¿Y cómo puede ser la educación después de la pandemia? ¿Vamos a volver todo para atrás como si nada hubiera ocurrido? Yo sinceramente lo dudo mucho. Con esto les agradezco y voy a pasar, un momentito por favor, a ver sus preguntas. Ajá. Bueno, por aquí alguien nos dice que mi lección sería aprender a enseñar de manera virtual por medio de las plataformas virtuales. Muy bien, Analía. Estoy de acuerdo, me parece una buena lección y me parece que va a ser muy útil en todo momento, no solo para la educación a distancia. Ajá. Bueno, aquí Daniela propone incluir juegos que generen distender a los alumnos y a los docentes a través de propuestas simples, pero juegos con contenido. Esto es fundamental realmente, estimada Daniela. La parte lúdica de cada uno de nosotros siempre está dispuesta a aprender. Así que me parece genial. Adrián Vázquez pregunta, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de asignar actividades o tareas de manera online? Ay, Adrián, la pregunta del millón. Miren, en general, contesto muy en general, tengan en cuenta la extensión del trabajo que están demandando por parte de los alumnos y sus edades y nivel de conocimiento. Vieron, esto es todo lo que puedo decir. Y después tengan en cuenta las herramientas de las que disponen. Como dije antes, si te disponen solamente de foros, no asignen actividades para poner en un foro. Piensen en otra forma. Además de los obstáculos ya sabidos, acá nos dice Rosana
que no cree que los alumnos estén preparados para la construcción del conocimiento autónomo. Bueno, es una opinión. Algunos docentes dice que algunos docentes tienen creencias limitantes para aprender sobre la tecnología. Adelso, hay que sacarse esas limitaciones. Las únicas limitaciones tienen que ser éticas y pedagógicas. Lo demás, todo se aprende. Acá alguien me pregunta si es una plataforma de gestión educativa, pero no sé a qué se refiere. El campus sí, también sirve para la gestión, por supuesto. Alguien me pregunta si quiero ser su directora de tesina. Lo lamento, no. Dirigí muchas tesinas y tesis en algún momento y ya no lo hago. Lo lamento y muchísimas gracias por la invitación. Los programas de enseñanza por competencias son adaptables al sistema virtual, sí lo son, pero depende de las competencias. Si las competencias son, por ejemplo, saber esculpir un bajorrelieve, cuidado. A ver. La tecnología no espera, hay que humanizar las tecnologías y no tecnificar la mente de los hombres, me dice Mirna. Qué buena frase, qué buena frase, es absolutamente así. ¿Para usted qué es mejor, las clases presenciales o virtuales?, me pregunta Jean Sol. No, ni una ni la otra, todo depende del propósito. No, es decir, todo depende del propósito y de la calidad de lo que se haga. Si uno da una clase presencial desganado y sin prestarle atención a las inquietudes de los alumnos, es pésimo. Si hace lo mismo en la virtualidad, también. Así que no, yo no creo que se deba plantear. Muy bien. Adelso me dice, el campus virtual no es un repositorio, sino que es un lugar para... A ver, que no lo llego a... Un segundo, por favor. Es nuestro medio de contacto, exacto. Andrea me dice, ¿cómo nos aseguramos que los alumnos hayan leído en casa? Andrea, si yo tuviera la respuesta para eso, no sería ministro de Educación, sería prócer de la educación. No sé cómo nos aseguramos. No sé. Miren, en algunas oportunidades les confieso que yo lo puse obligatorio y con nota para lograrlo, porque no había ya ningún otro medio. Y en otros casos, debo decirles que enseñando literatura en cuarto año, hasta tuve que pactar con unos 2 o 3 alumnos que no querían leer nada, que hicieran trabajos en base a lo que escuchaban en clase, porque de lo contrario era como expulsarlos de la escuela, porque les tenía que poner uno en todo. Así que vieron, es una pregunta realmente... Mónica Lordi, mi colega, nos dice que gracias a que en CAES existía educación combinada, casi todos los docentes estaban preparados. Bueno, el resto no lo voy a leer porque es personal. La lección, nos dice Marcelo, es que tenemos que estudiar y prepararnos para poder abordar la educación combinada, que claramente es lo que va a quedar. Marcelo, esta es una lección muy clara, realmente la tomo para todos, porque creo que si nos proponemos que lo que va a quedar es la educación combinada, vamos a estar haciendo una muy inteligente aplicación de las TIC a la educación. Y no vamos a suprimir la presencialidad. ¿Cómo considero yo que será la educación después de la pandemia?, me preguntan. Espero que más actualizada y más dinámica que ahora. ¿Qué
¿Qué pienso acerca de las materias asociadas a la gestión de emociones con tareas enviadas por docentes de manera online? No sé qué pienso de esto, Elizabeth. No me animaría a dar una contestación. Te digo por qué, porque no conozco en profundidad qué trabajo se hace en estas materias. No sé, y tampoco sé qué tipo de tareas se mandan, ¿no? Mediar con tecnologías no es replicar las prácticas tradicionales, por supuesto que no lo es, por eso expliqué el tema de la docencia. Muy bien, Rosa dice que estamos listos como docentes. Video, por favor, pide alguien, después veremos si el centro de e-learning lo pone. Mi lección sería comenzar a ser creativos tomando las nuevas cosas y usando estos nuevos aprendizajes, dice Mariana Robles, que me parece muy, muy inteligente. Acá alguien espera que se haga una combinación. César me dice que en las escuelas donde trabaja, ni siquiera tenían los emails de los alumnos. ¿Ustedes se dan cuenta? Esto es como lo que yo les conté del negocio donde iban a comprar las fotocopias. Es tremendo, ¿eh? Bueno, lo siento. Alguien, Romina Panetta, dice que la Universidad Nacional de La Matanza podría ser un ejemplo de las universidades que han implementado educación virtual satisfactoriamente. Me alegro muchísimo, es una universidad sumamente prestigiosa. Mi lección es la necesidad de ayornarme, dice César, de constante evolución en muchas posibilidades. ¿Cómo se distribuirían la responsabilidad de proveer las herramientas de educación combinada? Miren, esa es una de las cosas que evidentemente necesita intervención estatal, por supuesto. Aprovechamos una revista amateur con los chicos. Muy bien. Escuela de vuelta, tengo un aula virtual y los chicos no tienen celular. ¿Ven? Bueno, en hogares de escasos recursos, este es uno de los problemas que mencionamos al principio. ¿Qué tips tiene para darnos en este momento para efectuar evaluaciones? No, es un tema que requeriría mucho más tiempo. A ver, acá había alguien con odontología. Ay, lo perdí. ¿Qué me dijeron de odontología? Hay alguien que cuenta que la gente dice, no quiero la tecnología porque nos va a dejar sin trabajo docente y el ser humano no se reemplaza con una máquina. Amigos, no se reemplaza con una máquina y no los va a dejar sin trabajo como docentes, simplemente van a cambiar de espacios, a cambiar de modalidad, a enriquecer su práctica educativa. Y eso que el ser humano no se reemplaza con una máquina, denle al mundo unos 20, 30 años más de tiempo y lo veremos, desgraciadamente. Qué bueno. Roxana me dice que la lección sería fortalecer un vínculo entre yo como docente, mi alumno y la familia, buscando una modalidad que favorezca ambas partes. Muy, muy interesante, Acá alguien me dice, Jimena, que el hijo de tercer grado se adaptó muy rápidamente a la nueva modalidad, pero no ve el feedback del otro lado y que le cuesta más a los docentes que a los alumnos. Bueno, los alumnos
de tercer grado están abiertos a todas las posibilidades. Inspirémonos en el trabajo en entornos virtuales. Ajá. Bueno, amigos, son más de 200 intervenciones. Por desgracia, no tengo posibilidad de leerlas todas, pero sí puedo decirles que acá hay alguien que me dice que en un establecimiento siguen con las fotocopias en esta instancia de la pandemia. Y acá otra persona me dice que armó una plataforma Moodle y mi directora me dijo que no podía implementarla porque solamente se había acordado usar WhatsApp. Bueno. Bien, amigos, tengo que dejarlos. Este seminario va a quedar grabado. Todos los seminarios del Centro de Educación de e-learning de la Universidad Nacional, de la Universidad Tecnológica Nacional, quedan grabados. Así que ustedes van a poder tenerlo y volver a verlo si es que están interesados. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado, por haber participado con tanto entusiasmo y sobre todo por estar preocupados por este instrumento de progreso fundamental que es la educación. Buenas tardes.